Excaliburcio, ¿tú sabes que pese a que nosotros hemos expresado en temporadas pasadas que ya estaba bien, todavía hay gente que sigue diciendo desayúname? Sí, supongo, tenía entendido que sigue ocurriendo, sí. ¡Qué horror! Pues no debería ocurrir esto. O sea, ya basta. Desayúname, qué asco me dais. ¡Qué horror! Además está como... Esto ya pasa. Nunca tuvo gracia. Pero cuando tuvo gracia para un determinado tipo de gente muy concreta y muy horrible, ya ha pasado. Pero, ¿tú crees que es por humor? O sea, ¿no crees que es por intensidad y cierto... Sí, por intensidad. Pero gracia. Cierta intención de ser un poco sexy. Totalmente, pero me refiero al humor, que ese es otro melón que podríamos abrir, que es el de los juegos de palabras. Ya. Que yo soy firme defensora, pero en su justa medida y solo si son muy buenos. Pero a la gente le encanta hacer juegos de palabras, le encanta todo el día. Desayúname lo tiene todo. Es un juego de palabras y encima es sexy. Qué asco. Y seguro que tienen un proyecto que acaba en arte. Seguro. No tengo la menor duda de que esta gente tiene un negocio que acaba en arte. Pues sí, pues ¿qué podemos hacer ante esto? Porque tú te quejas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es callarse. No digáis nada. ¿Cómo puede la gente ser sexy sin hacer juegos de palabras y dar los buenos días? ¿Cómo se puede dar los buenos días pues de forma diciendo sexy? Buenos días. Buenos días. Y ya está. Y una foto, un selfie. Del culo. ¿Pero te refieres a...? En el culo. No, es porque si la gente quiere ser también un poquito sexy... Pero por redes, o sea, por... Claro, en redes, porque esto es en redes, ¿no? Bueno, uno no va a la panadería y te desayúname. Te imaginas, pero que te llevan preso. Ya. Vale, pues no sé, pues dices, buenos días, ¿cómo estás? Y luego pues hablas de cosas muy interesantes. Pues no sé, a mí se me ocurren muchísimas cosas interesantes de las que hablar. Y si no, una foto de un culo. Claro, yo por ejemplo le pregunto, yo diría, ¿tú qué capiteles prefieres? Excaliburcio. Yo, personalmente... ¿Dóricos, jónicos o corintios? Yo siempre he sido el jónico. Muy bien. Siempre. A mí me gusta mucho. Yo, fíjate, no tengo claro. Yo depende de... Yo soy muy variable. Soy de capitel variable, como las hipotecas. Un poco equidistante también esa postura. No, pero a ver, entiendo porque todos los capitales yo tengo días. Todos los capitales son bellos. Tengo días que soy más corintia que la hostia. Y luego días que estoy de un dórico que flipas. Pero es verdad que si tengo que elegir, quizá elegiría el jónico. Pero me da sensación de ser equidistante. También. Jónicos es un poco el Ciudadanos de los capiteles. Entonces me da rabia, ¿sabes? Ojalá Ciudadanos fuera el jónico de los partidos políticos. Ojalá. Te lo digo, ojalá. No, a mí me gusta, ya te digo, depende del día, pero el jónico me gusta estéticamente, es muy guay. Pues yo así iniciaría una conversación. Lo que en mi cabeza es una conversación sexy. O sea, ahora mismo estamos más sexys que nunca. Todo mal sexy. Todo mal sexy. Y luego también te preguntaría si eres más románico o más gótico, porque para mí eso sí que es muy importante. Ya. Y si eres gótico, ¿qué tipo de gótico? Porque según uno u otro... ¿Y barroco ni me lo planteo, quiero decir, porque es que como seas barroco, a mí ni me dirijas la palabra. Sí, pero además, con más razón, el gótico puede tener muchas acepciones. Muchas. Entonces, pues no sé, a ver, no sabría qué decirte yo, porque me atrae mucho el gótico. El gótico es muy guay. Claro, lo que pasa es que el gótico me parece como más mainstream, ¿no? Total. Es como que el románico está más olvidado porque es más modesto, ¿no? Claro. Lo veo más modesto, pero más funcional de alguna forma. El románico es muy guay. Ya. Muy guay. Tú ya sabes que yo soy muy románica. Sí. Bueno, pues mira, por lo que sea hemos acabado aquí. Pues ya hemos empezado. Bienvenidos a Todo Mal. Pues dale a la maquinilla esa. Cosas que no, coño, que no. Odio con toda mi alma esta gente que en persona te está discutiendo sobre un tema del que tú controlas bastante y claro, como tú controlas bastante este tema, empieza a enfurruñarse un poco la discusión, empieza a enfurruñársenos la palabra. Enfurruñarse a mí me gusta mucho, ¿eh? Pero bueno, se calienta la cosa. Se va calentando la cosa, tú quieres ser discreto porque no quieres arrasarle, pero al final te toca los huevos. Hombre, pero tú tienes que arrasarle. Y la arrasas. Entonces, cuando se ve atropellado por tus argumentos, te dice...
que te estoy tomando el pelo, ¡Qué hombre. asco! Es que lo odio. Lo odio muchísimo. El tema este de, claro, en el momento que han perdido la discusión, entonces todo lo de antes era todo broma. ¿Qué va a ser broma? Y te hacen quedar como histérico porque Ya. te lo has tomado en serio. Y dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? ¿Dejo que digas estas gilipolleces Ya. todo el rato y no digo nada? Ya. Pues no, tendré que responderte porque yo sé de lo que estoy hablando. Es horrible, eso es terrorífico. Intuyo que a ti te ha pasado más de una Buah, ocasión. a mí todos los días. Todos los días me pasa. Que es broma, que te Pero estoy ¿qué va tomando a ser pelo. broma? ¿Pero qué va a ser broma, desgraciado? Si estabas a full, pero lo que Claro. pasa es que te da un baño. Te ha atropellado Te ha atropellado. con mis argumentos. Pues mira, yo creo que de esto ya hemos hablado, pero creo que está bien volverlo a retomar. A ver, retoma. Esta vez con quizá nuevas aristas. Ujú. El piropo, Ajá. que esconde un desprecio, o como tú lo llamas, que es un término que tú has inventado y que yo creo que la gente ¿sí? debe Qué conocer, bien. el insulto retroactivo, ¿no? ¿Esto no lo inventaste tú? Yo Puede creo que ser. sí. Sí, vamos a otorgármelo. Que es cuando te expresan que algo en ti ahora está bien, diciendo que en el pasado no, ¿no? A mí una vez un Entiendo. tío me dijo, hoy sí que has tocado bien. Ya. Entonces entra como una inseguridad retroactiva, pasada, de rollo, vale, hoy, o sea, te están diciendo que hoy has tocado bien, Sí. pero ese hoy sí Efectivamente. significa no como las otras veces que estás haciendo el ridículo, ¿no? Sí, 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 sí. O esta gente que te dice, ¡ay, qué guapa estás ahora! Sí, sí. ¿No? O Es que- un poco la reina junto a las adelgazado. junto O sea, a las adelgazado, ¿no? Que luego está el peor ese de A qué mí me guapa lo eres, está- no pareces tú. Pero, Ese es el qué que más me guapa gusta. estás, no pareces tú. Ese es Me el que está más tomando me por gusta. culo. Es curioso porque se dice muchísimo más de lo que uno podría intuir. Total. Se dice muchísimo. No pareces tú. No qué pareces guapa tú, estás. qué guapa estás. ¿Cómo me tomo eso? Pero el insulto retroactivo, ¿no? Que te dicen, ahora sí que estás, ahora estás Ahora, genial. No como antes, que eras una gorda de mierda, Sí. que merecías la muerte. O sea, ese, de verdad, o sea, la gente cree que como es algo que ya ha pasado, ya pueden insultar a tu Ya yo del pasado. puede. Perdona, ese yo del pasado sigue viviendo en Ese mí. yo del pasado tenía sentimientos. Ese yo del pasado tenía sueños Claro, y tenía aspiraciones. Y que además te hace sentir que has estado durante una etapa siendo el hazmerreír de todo total. el mundo. Es horrible, esto no lo hagáis. Si tú quieres alabar a una persona, halagarla la halagas. Ya. Pero no hace falta que le digas algo referente al pasado, cabrones, porque entonces tu halago es una mierda. Exacto. Estoy guapo, pues no sé, bésame, fóllame, Desayúname. desayúname, pero no insultes a mi yo del pasado y ya Respect. está. Respect mi yo del pasado. Total. Muy bien. Pues mira, otra cosa que yo odio muchísimo es la prisa asimétrica. La prisa... Otro concepto tuyo, ¿eh? Sí, Otro me concepto gusta tuyo que es mucho. una maravilla. La prisa asimétrica, que es esto que ocurre cuando tú te relacionas con gente o haces cosas para gente, normalmente ocurre en el trabajo, que es cuando te meten mucha prisa para realizar algo y cuando tú lo realizas, lo haces con prisa y a partir de ese momento ya no existe esa prisa. En el momento ya que has hecho tu parte, Ya, ya ellos no tienen la misma prisa. ellos no tienen la misma prisa y luego puede pasar mucho tiempo hasta que ese trabajo que has hecho se vea el resultado, ¿no? Esto pues pasa con muchas cosas de tipo creativo, Total, tipo total. laboral. Bueno, la prisa En el tema de- asimétrica es... A ti te habrá pasado mucho porque soy consciente que a ti te han metido mucha prisa para colaboraciones y cosas así. Claro, te hacen ganar una colaboración. No, es que tiene que ser ya esta semana, tienes que mover tus planes. Incluso hay gente que se cree que avisarte con 2 días es darte... Ya, Hombre, claro. te he avisado con 2 días. Ya. Ya, wow. Tienes 48 Y luego horas ese disco está un mes sin salir. sin salir porque... porque ya está. Ya, porque se han agobiado. Porque ya no les ha dado tanta prisa. Un horror, la prisa asimétrica. Mira, yo me opongo mucho, y eso es un tema de vital importancia, A ver. al lo que yo llamo el atún unexpected. Como atún es tuna, unexpected tuna en inglés, ¿no? Ah, vale. Bueno, que es que tú vas a un horno y hay cosas ahí que tú pretendes comer. Vale. Y pone empanadilla de espinacas. Ya. ¿Y tú qué deduces que lleva eso? Espinacas. Te la compras, pum, atún. Atún. ¿Me has pasado? Y de hecho, el otro día me pasó en Menorca de preguntar, ponía empanadilla de verduras. Y Ya. pregunto, perdona, ¿qué verduras lleva? ¿Qué verduras lleva? Que eso también es otro tema, ¿eh? Verduras, las que Lleva sean. verduras, joder. A ti te tiene que apañar igual un pimiento que una chiribia. No. Y me dice, pues lleva espinacas y calabacín. Ah, vale, dame una. Llevaba atún. Ya. Y le dije, perdona,
esto que me has vendido lleva atún. Ya. Dice, sí, es que atún le pongo a todas las Atún empanadillas. es universal. O sea, el atún lo llevan, pero no lo nombran. Y señores, lo que no se nombra no existe, ¿sabes? Y estoy harta ya de decirlo. Porque es que además el atún no cuenta. Empanadilla de espinacas y queso. Claro. Y el atún se obvia. No. Porque dais por sentado el atún. Claro, pues yo propongo que avisen en todas las panaderías y pongan un mensaje de warning, ¿no? Que ponga atún. es mi que eso, está guay. Y aportaría eso. Sí, porque además, claro, esto te crea un doble dilema moral como vegetariano, ¿no? Porque ya lo has pagado, ya lo tienes y claro, no te lo vas a comer porque tú no comes atún. Claro. ¿Pero qué haces? Lo tiras. Con lo cual, el cuerpo de ese pobre atún no solo ha sido maltratado por la industria, sino que encima se va a ir a la basura, ni siquiera va a servir como alimento. Es horrible. Pobre atún. Yo intento siempre endorsárselo a alguien que coma atún y por lo menos, ¿sabes? Que no acabe en la basura, pero a mí eso me crea una tesitura moral muy jodida. Y yo no quiero verme en esas. ¿Qué lleva? Espinacas y atún. Decidlo, que no cuesta que encima tanto. No se lo puedes dar a los gatos. No, porque si lleva espinacas le sienta mal. Claro. Y a la señora esta del horno le dije, mira, es que lo que me has vendido tenía atún, estaría bien que lo pusiera. Y se lo dije con este tono. Atún. Y me miró con una cara como diciendo, ¿qué dice esta loca? ¿Qué dice esta loca? ¿Cómo que? ¿Por qué tengo yo que avisar? El atún se da por hecho. El atún universal. Muy fuerte. Unexpected atún. Qué vergüenza. Una vergüenza. La felicidad te lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje y te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful. Recuperamos el rincón de Mr. Wonderful. ¿Cuánto tiempo, Cierto. Me gusta mucho esta cortinilla. Está muy fantástica. Guay. Está muy guay. Y de siempre nuestro amigo Daniel Luces. Sí. ¿Qué nos traes al rincón de Mr. Wonderful? Pues os traigo una bonita historia. A ver, ¿cómo me gusta cuando nos narras estas historias? Año 2002. Con 20 años recién cumplidos, un joven escaliburcio compartía piso con varios compañeros de su primer trabajo. Él creía que sabía mucho de la vida mientras vivía en su recién estrenada adultez, emancipado, con un sueldo y todo un futuro por construir. Pero era una edad peligrosa, una combinación muy jodida entre inexperiencia y gran seguridad en uno mismo. Porque superada con éxito la adolescencia, uno se siente Superman en determinado momento. Es como el segundo año de carnet. Sigues sin tener ni puñetera idea de conducir, pero circulas con un brazo fuera de la ventanilla, manejas el volante con la palma de una sola mano y pones Rage Against the Machine a toda pastilla para que todo el mundo vea cómo te saltas un stop en la calle del Pollo y empotras tu Ford Fiesta de 94 con un Audi blanco nuevo. Me gusta mucho esta metáfora. Ni confirmo ni desmiento que todo lo que he dicho haya sucedido alguna vez. El caso es que esa extraña seguridad en uno mismo, favorecida por el efecto Dunning-Kruger, era un caldo de cultivo perfecto para convertirme en un conspiranoico. Porque, Monty, he de admitirlo aquí en estas ondas, yo fui un conspiranoico. Pero todos cuando vimos Zeitgeist, eso es un rito de paso. A ello voy. Si 2001 quedó marcado por el 11S y las Torres Gemelas, 2002 quedó marcado efectivamente, Monty Peiró, por el fenómeno Zeitgeist. Ostras, vale, bien. Un documental que empezó a circular por YouTube que trataba sobre la gran mentira de las finanzas y el capitalismo, sobre el sistema democrático moderno y sobre el llamado autoatentado del 11S. La caída de las Torres Gemelas fue una especie de Big Bang conspiranoico para nuestra generación. Totalmente. Que por lo que tú has comentado antes, a ti también te afectó bastante. A todos, claro. ¿Cómo lo viviste? Pues yo vi el documental y pues me pasó lo mismo que a todos. Empecé yo creo que la conspiranoia en mi caso fue un poco como el power metal. Me entró muy fuerte. Muy fuerte. Me ocupó muchas horas al principio y luego como llegó, se fue y pasé a otra cosa. Pues eso habla muy bien de ti, Monty. De repente, la realidad se tambaleó bajo nuestros pies y todo era susceptible de ser cuestionado. La frase "yo solo me hago preguntas" se instaló en nuestro discurso para ganar cualquier debate que se planteara. Era joven, listo y tenía la frase perfecta. Nada me podía parar. El mundo era una mentira y yo iba a quitarle la venda de los ojos a todo Dios.
El tema del autoatentado de las Torres Gemelas me obsesionó durante un par de años. Ah, pues, te duró. Nunca caí en las garras de Iker Jiménez, algo que admito orgulloso, pero recuerdo tener ciertas ideas relacionadas con el control mental a la población a través del consumo de Coca-Cola y diré sin orgullo esta vez que durante una semana estuve investigando la inexistencia del VIH. Estuve a bordo de ese barco más tiempo del que me gustaría aceptar, o sea, una semana. Yo ahí no llegué. Negar el VIH fue mi piedra de toque. Tras comentarle mis preguntas a un amigo y ver su expresión, empecé a darme cuenta de que se me estaba yendo de las manos. Y quizá no era más que un chaval con ganas de llevar la contraria y quedar de listo con una retórica tramposa. He de decir que hoy en día el tema de las Torres Gemelas me sigue generando ciertas dudas, pero renuncio a entenderlo. Nunca sabré lo que verdaderamente pasó allí porque, Monty, esas torres cayeron muy rápido. Sí, a ver, eso está claro. Por ahí, o sea, yo creo que con eso, de alguna manera, como bien dices, creo que esa duda fue la primera gran duda que compartimos como generación y que, bueno, como has expresado magistralmente, pues hizo que se abriera una puerta y que se tambaleara todo el suelo que pisábamos. De repente, todo podía ser. Entonces, creo que hay algo que se ha quedado siempre con nosotros, un pequeño hálito conspiranoico que nos habita, ¿no? De saber que... De que hay algo detrás. De que todo... siempre hay señores que quedan en la sombra ahí. Luego también hubo una época que pegó muy fuerte lo de la masonería, ¿no? Todo eran masones. Todo eran masones. Todo eran logias, no sé. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Yo qué sé. Pues eso digo yo. ¿Tú sabrás? Pues primero para admitir que yo también he pasado por aquí, al igual que le está pasando a mucha gente. Y segundo, porque me sirve de larga introducción al tema que me gustaría comentar. Obviamente, sobre conspiranoicos. Ahora están más a tope que nunca. No se creen nada que sea oficial. No obedecen al establishment, o al menos amenazan con no obedecerlo, que tampoco son precisamente Durruti. Pero eso me parece interesado y muy conveniente, pues normalmente esta gente compra solo 2 o 3 conspiraciones. Compran varias, eso es verdad. No solo están con una. La conspiración normalmente se vende en packs. En packs, pero son packs reducidos. 2, 3, un poco ahí. Bueno, el tema es que quisiera imaginar cómo sería la vida de un conspiranoico full equip. Un true disbeliever. Asomémonos, Monty, al hondo pozo de lo que supondría vivir 24 horas con la total y absoluta desconfianza en todo. Ay, cómo me gusta esto. Es como un portaventura. Una crónica, un diario. Portaventura, mira, me gusta. El portaventura a la conspiranoia. 7 de la mañana, suena el despertador. Bueno, son las 7 dentro de este sistema que hemos creado los seres humanos que no corresponde al 100% con el movimiento de los astros, cosa que no termino de entender. En fin, me levanto igual porque tengo que ir a trabajar. 7:15. Me ducho porque esta sociedad reniega de lo natural, de los olores que emanan de nuestros cuerpos y que nos definen. Ocultamos nuestra fragancia irreplicable con jabones y perfumes que nos convierten en parte de un rebaño de olor agradable, pero rebaño al fin y al cabo. Me gusta el gel de baño Musel, huele como a fresa y me relaja, pero no pierdo el foco que intentan convertirme en otra oveja más, no lo permitiré. 7:30. Desayuno tomates cherry que yo mismo he cultivado en casa. No uso pesticidas de ningún tipo porque pueden causar daño cerebral y un más que probable amansamiento de personalidad. No les daré ese gusto. Aparto los gusanos que hay dentro de los tomatitos y los engullo satisfecho. Los tomatitos, no los gusanos. El café, saimaza, gran aroma, mejor tueste. 8 en punto. Voy caminando al trabajo. No pienso darles ni un céntimo a las petrolíferas que controlan el mundo. 8:30. El trayecto al trabajo es laborioso. No me queda muy lejos, pero hago rodeos para evitar que me sigan. Desde que publiqué aquel post en mi blog, noto movimientos extraños a mi alrededor. 8:45. Aún de camino. El cielo, que debería estar despejado según las noticias, lo veo con nubes de formas raras. A estas horas no hay vuelos programados en este país, que lo he comprobado antes, pero los aviones ya están pasando soltando sus chemtrails para control mental. Saco la mascarilla y me la pongo, no se saldrán con la suya. 9:15, aún de camino al trabajo. Entro en un kiosco para comprar el Marca. Es el único periódico en el que confío. Todos los demás cuentan mentiras. En la puerta del establecimiento se ruega por favor el uso de mascarillas por el COVID-19. Me quito la mascarilla para entrar. No voy a darle el gusto a este ignorante de pensar que yo también me creo esta farsa del virus.
9:30, aún de camino. Leo en el Marca que el VAR está amañado para que el Barça gane todos los partidos. Estoy convencido de ello. Este es definitivamente el único periódico que no se deja llevar por el establishment. 9:45. Un policía me advierte que no llevo la mascarilla puesta. Iba a decirle que es una oveja obediente y crédula, pero he mirado el cielo y veo que las nubes siguen raras, así que he pensado que tampoco pierdo nada poniéndomela. 10. Por fin llego al trabajo. Ficho y me pongo a currar. No hablo con nadie, nunca sabes quién te puede escuchar. Los jefazos tienen orejas por todas partes y no quiero problemas. 10:30. Me estoy empezando a cansar de este duro trabajo. No entiendo por qué tenemos que hacer este tipo de cosas tan atrasadas cuando los extraterrestres nos ofrecieron hace décadas su tecnología ultra avanzada. 11:15. Se nota que está Mercurio retrógrado. Tengo muchísima hambre y estoy agotado. Mi compañero me dice que es porque ando 2 horas antes de venir a trabajar, pero sé que lo único que quiere es desmotivarme y convertirme en la persona mediocre que es él. 12 en punto. Nos dan un curso de riesgos laborales. Hace un par de meses se mató un compañero por caerse de un andamio. Desde entonces ando investigando en la Deep Web por qué los cuerpos caen. Una vez desmontada la mariconada de la gravedad, yo tenía entendido que los cuerpos se atraían por un deseo implícito de ellos por juntarse, pero no vi a Manuel aquella vez muy interesado en acercarse al suelo, la verdad. Hay algunas teorías muy interesantes. De momento no tengo nada seguro. Yo solo me hago preguntas. 12:30. Los jefes pasan por mi zona y se me eriza el vello de la nuca. Me fascina cómo ni siquiera se esfuerzan en disimular su ascendencia reptiliana. Su piel es prácticamente verde y su lengua sería bífida si no fuera normal. La 1 en punto, la hora de la homeopatía. Me tomo mis 12 pastillitas de por la mañana, una combinación que yo mismo diseñé que me hace sentir de maravilla. Gracias a ella me he deshecho de las engorrosas medicaciones de la medicina tradicional que lo único que persiguen es enriquecer a las grandes farmacéuticas. Estas pastillas me cuestan medio sueldo, pero vale la pena simplemente por el hecho de no enriquecer a nadie con ello. 1:15. Me sangra la nariz abundantemente, pero no pasa nada, estoy acostumbrado. Desde hace unos meses pasa con más regularidad, pero eso es porque el cuerpo necesita expulsar toxinas. Mejor fuera que dentro. Las 2 de la tarde, parada para comer. Todos comen mientras miran su smartphone. Yo no tengo de eso. Si quisiera que el gobierno tuviese mis datos, iría directamente al Ministerio de Interior y me entregaría. Se me quita el apetito viendo a mis compañeros compartir tanta información privada a través de ese dispositivo diabólico. Qué ingenuos. 3 de la tarde. Vuelta a trabajar. Cambio la mascarilla por orden de mi superior. La que llevaba puesta estaba llena de sangre. Me dicen que si estoy bien. No sé por qué siempre me preguntan eso. Solo quieren confundirme y menoscabarme. No lo conseguirán. 3:30. Trabajo más duro que nunca para demostrarle a estas ovejas que no necesito su compasión. Me entra un dolor de cabeza infernal, pero es lo normal teniendo en cuenta el esfuerzo. 4. Me mandan a la terraza a tomar aire. No entiendo qué les pasa, pero acepto porque estoy cansado. Desde allí veo el horizonte y es precioso. Se ve el Miguelete y pienso lo idiotas que son los defensores de la Tierra redonda. ¿Cómo es posible que pueda ver el Miguelete si la Tierra no es plana? Me siento muy solo en esta terraza, pero al menos me acompaña la verdad. 4:30. Me concentro muy fuerte en desear permanecer pegado al suelo. Me entra miedo salir volando, que estoy hoy muy despistado. 5. No es la hora, pero me tomo la siguiente dosis de homeopatía. No me encuentro muy bien. Empiezo a pensar que los chemtrails de esta mañana han conseguido entrar en mi sistema respiratorio. A ver si con suerte lo expulso todo a través de la sangre de mi nariz. 6. Salgo del trabajo y me meto en un bar a tomarme un café con leche. Necesito espabilar. Desgraciadamente la tele está encendida y sale un político hablando para variar de la pandemia y del toque de queda. Comento gritando que menuda tomadura de pelo. La gente me da la razón tímidamente, pero noto que se alejan un poco de mí. Estoy rodeado de ovejas. 6:30. Cambian de canal y ponen La Secta. Lo que me faltaba. Sale la guarda de maldito bulo, hablando del virus. Me río a carcajadas de ella. 7. Voy a recoger a los niños de la actividad extraescolar. Esta semana me toca con ellos. Les requiso los móviles que les ha comprado su madre y los apago. Se han enfadado muchísimo, sobre todo la mayor, pero en el futuro me lo agradecerán. 7:10. Les miro los brazos a los niños en busca de pinchazos de vacunas. Están en la edad y su madre es una crédula que en cuanto me despiste les va a meter esa mierda en el cuerpo a mis hijos sin consultarme. 7:15. El pequeño tose mucho y tiene color amarillento. Estoy orgulloso, ha salido su padre.
7:20. Cogemos el bus para ir a casa. Mi exmujer amenazó con quitarme a los críos cuando se enteró de que les hacía andar 2 horas para volver. La judicatura está totalmente dominada por la corrección política, los masones, judíos y feministas. Es descorazonador. Aún así, me alegra volver en bus. Estoy realmente agotado. Sangrar mucho me depura, pero me deja para el arrastre. 8. Veo un documental en YouTube que me han recomendado mucho sobre el montaje que el Ejército Rojo creó en Alemania para hacernos creer a todos lo del Holocausto. No me gusta defender a los nazis, no apruebo su ideología, pero hay que admitir que lo de los campos es demasiado incluso para ellos. Tengo que quitarlo a mitad porque los niños se aburren. Ya lo acabaré mañana. Las 9. Cogemos un pollo del corral y lo matamos para la cena. Los niños aún lloran mucho cada vez que la preparamos, pero es la única manera de librarnos de todas esas hormonas y mierdas que le ponen a la carne. Ya se acostumbrarán. 10 de la noche. Los niños se acuestan algo alterados aún por la cena, que apenas la han tocado. Se han dejado toda la carne y solo se han comido las patatas. Respeto, no obstante, su iniciativa a desconfiar de la autoridad. 10:30. Hora de cuarto milenio. Saco pipas. 12. Me meto en el chat de la Deep Web para informarme de las nuevas mentiras que nos cuenta este gobierno. 1 de la mañana. Me fumo un canutazo para despejar la mente. Es mi momento favorito del día. Noto que me libero de prejuicios y opresiones. Soy realmente yo. Miro por la ventana para que el humo salga por ahí y veo las estrellas. Siento una conexión real con el espacio y sé que una entidad desconocida trata de comunicarse amigablemente conmigo. Siento incluso excitación sexual. 1:15 de la mañana. Me masturbo en un calcetín y lo quemo dentro de un bote en un balcón para borrar todo el rastro de mi ADN. No pienso tentar a la suerte. 2 de la mañana. Me pongo el pijama, me lavo los dientes, compruebo que no haya micros en toda la casa. 3 de la mañana. Me envuelvo la cabeza con papel de aluminio para bloquear interferencias de otros mundos. Necesito dormir bien esta noche. Me tomo las 12 pastillas de homeopatía y respiro profundamente. De repente, un pensamiento claro y pristino como el agua me da la solución a mis fuertes dolores de cabeza y sangrado nasal. Tengo un chip en el cerebro. Me conecto a la Deep Web y pido consejo. Veo un tutorial de cómo quitarse el microchip con utensilios de cocina. Creo que esta noche va a llegar la verdadera depuración de toxinas. Y me gusta mucho, o sea, me ha resultado muy agotador, o sea, porque... Es agotador. Es agotador, pero realmente es así, o sea, de verdad, es que me he quedado como, uff, pero es así, ¿eh? Sí, da como bajona, ¿no? Todo... Da bajón porque de verdad creo que hay mucho sufrimiento, o sea, hablando en serio. Uh-huh. Hay mucho sufrimiento y un deseo al final de entender la vida, Uh-huh. de necesitar entender algo, porque de verdad la gente has hablado de los chemtrails y tal, Uh-huh. y es un tema que, joder, que hace unos años Pegó fuerte. pegó sí. fuerte y la gente continúa Uh-huh. completamente obsesionada con los chemtrails. Es curioso cómo se va muchísima energía que se podría aplicar a cosas mucho más constructivas, pero es una continua búsqueda de la verdad en cosas que probablemente no sean verdad. Uh-huh. Cuando hay tantas cosas que son verdad claramente que necesitan esa energía, Total. esas causas sociales. Sí, pero eso por algún motivo les da igual, claro. Eso por algún motivo, no sé, no resulta atractivo decir, jolín, pues claro que hay conspiranoias que son reales, me refiero. Claro que hay intereses y claro que hay cosas en la sombra que no entendemos y tal, pero hay tantas cosas que podrías hacer por cambiar cosas que están mal y están a la vista de todos que están mal, que no, tú quieres desmontar el misterio de las Torres Gemelas. Sí. José Antonio. Suéltalo. Let it go. Let it go. Let it go. Totalmente let it go. Pues muchas gracias, Caliburcio, por llevarnos en esta aventura, en este viaje. Esta turbia aventura. Esta turbia aventura por un cerebro conspiranoico. Pues gracias a ti, Monto y Peiro. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Scali, ha pasado algo realmente jodido. Sí. Sí. ¿Pero estás bien? Bueno, podría estar mejor. Vale. Nosotros, la temporada pasada, en nuestro especial Señores y Rap, le lanzamos un beef a Dani Martín, ¿Es cierto? retándole a hacer un rap entero y no 3 frasecillas. Veamos cómo fue. A ver. Dani, Nano, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Por favor, te lo pido, ponte la gorra al revés, que lo estás deseando, y lánzanos una rima sobre lo jodido que es vivir en la moraleja. Lánzate al rap, saca un tema entero, ahí con tus buenos scratches, tu buena base y tu buena movida rapera. Claro que sí. Escaliburcio, pues Dani Martín nos ha escuchado y ha dicho, sujetadme el cubata. Vaya. Y se ha marcado un rap en su último disco que tiene el honor de ser probablemente
el rap con menos flow de la historia. Pero me estás hablando de que es rap, no Rap, es el hip hop. final de una... Él dice un hip hop. Ya. O sea, toda la canción Un hip íntegra hop. es Sí. hip hop. Si a ti alguien alguna vez te pregunta qué es el flow, tú le pones esta canción y le dices, Lo esto otro. no, lo otro. Lo otro. Vamos a ello. Se acaba la función de Dani Martín. Se acaba la función, todo se acaba. Se acaba la función, se acaba. Tú te quedaste en tu sofá y no moviste tu culo. Tú te escondiste en tu confort porque arriesgar es duro. Hacer solo lo que haces bien no da el espacio a aprender. Yo practiqué lo que soñé, lo he convertido en querer. No soy rapero, llamo el rap, llevo la rumba en mi puño. No soy flamenco y Camarón me atravesó como ninguno. Puedo escuchar hip hop y punk a la Furcade y a Julio. Puedo llorar si oigo cerrar la negra sosa y me hundo. Puedo mezclar el rock y el jazz. Vale, a ver. Para esto. Sí, o sea, vamos a ver. A ver. ¿Qué? Tú te quedaste en tu sofá y no moviste tu culo. Tú te escondiste en tu confort porque arriesgar es duro. Ya me estás haciendo Bien. mi con flow. Hacer solo lo que haces bien no da espacio a aprender. Yo practiqué lo que soñé. Bueno, aquí tenemos la típica justificación de los poperos que siempre están igual. Yo escucho de todo, me gusta el rock, me gusta el hip hop, no sé qué. A ver, Nano, basta ya. Eres un moñas, haces música moñas y te has hecho de oro con ello. No pasa nada. Te has quedado el éxito y el dinero. No pretendas también quedarte con el criterio y el buen gusto musical. Claro es que que sí. me repatea. No, si yo escucho jazz, mira, Dani Martín, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Y no me cantes unos boleros, por favor, te lo pido. Sigamos. Yo no soy nada, yo solo canto lo que me sale del intestino delgado. Yo no soy pop, yo no soy radio, yo no soy producto, yo no soy soldado. Tengo libertad porque me la permito. Es gratis probar, es salud. Bueno, a ver, pop, radio y producto sí que eres. Soldado Sí. no. Pero eso de tengo libertad porque me la permito, es gratis probar, mira, claro, el Adam Smith del pop. Tienes libertad para sacar esta mierda y que no te pase factura porque eres rico, Dani Martín. Porque si tú no eres rico, es que esta mierda no te la compra ni tu madre. O sea, basta ya. ¿Y qué es esto del intestino delgado? ¿De verdad? No lo sé. ¿No se te ocurrió otro órgano al que asociar tus emociones que el intestino delgado? ¿Qué es esto? Bueno, igual nos da bastantes pistas, de hecho. Sí. Yo no entiendo por qué se hace esto este hombre, por qué se está haciendo esto. ¿Por qué te haces esto, Dani Martín? O sea, realmente a mí me recuerda muchísimo a los raps que hacen los youtubers fachas estos, que se hacen raps y cosas Sí, así. sí. No sé si te ha llegado algo. Algo me ha llegado, sí. Es muy tema aficionado, tanto la música como la letra, ¿no? Es totalmente innecesario. Porque no hemos hablado de la parte musical, pero me suena muy la idea que tiene la gente que no sabe de rap sobre las bases de rap. Sí, totalmente. No quiero meterme demasiado en esto porque no sé nada de rap, pero a mí eso que está sonando no me parece... Sí, es exactamente lo que dices. Pues alguien que no hace rap, que no tiene ninguna necesidad de hacer rap, pero que por lo que sea, como es un señor, Ya. y ya sabemos que el rap es inevitable en la carrera de los cantantes masculinos, no pueden no hacer un rap, No pueden no pues hacer él ha un dicho, rap. a tomar por culo. Bueno, seguimos. Saco mi voz desde mis entrañas, donde reside mi realidad. No soy mejor que tú, no soy peor que tú. Solo soy lo que me da la gana ser y ese es un gran momento en mi camino, del que cada día paso a pasito aprendo, coloco, vomito. Solo vine aquí a conocerme, a sentir, emocionarme, pero sobre todo a que mi función sea real, que mi palabra sea Mira, de yo hacer no puedo equipo. más Aquí ya, se le voy acaba a dar otra función que pause, es el gesto. ¿vale? Sí, acaba con esto. ¿Qué te ha parecido? Es que no, me parece mentira. ¿Verdad? O sea, pero me parece mentira real, mentira real. Me parece mentira no creo que esto esté existiendo. Sí, mira, yo confieso que Dani Martín, aunque no lo parezca, a mí me cae bien. Creo que Sí. es porque como a todo el mundo le cae mal, a mí por lo que sea me cae bien. Pero Ajá. bueno. Es raro, no tiene sentido, pero lo acepto. Es así, lo no acepto. tengo yo. Pero, hombre, yo no puedo quedarme callada ante esto. Ujú. Y yo, personalmente, creo que toda la culpa de esto es de Arcano. ¿Vale? Ajá. Arcano cruzó una línea roja y le entregó el hip hop al pop y al mainstream. Ya. Y eso no puede ser, porque de aquellos Entiendo. polvos estos lodos. Entiendo lo ¿Vale? que quieres decir. Y además es Mm. este rap tipo en el que, bueno, esta última parte dice, a mí me importa 3 pitos lo que puedan decir, pensar u opinar. No depende de mí, la credibilidad está en uno. Es como hip hop coach, ¿no? Ya. Es como hip coach, un estilo que se Ya. inventan, que también lo practica mucho Cierto, Arcano. es verdad. Que es un hip hop. Ellos se quedan del hip hop con que los raperos son chulos y hablan Ya. de sí mismos. Entonces él dice, saco mis voces de mis entrañas, no sé qué.
Dani Martín, ¿qué dices? Vamos, es hip hop neoliberal. Totalmente, porque realmente se han quedado con esa esencia de vacilar que tiene el hip hop, pero se han olvidado de lo que es más importante del hip hop, que es de dónde viene y con qué intención viene. O sea, el hip hop viene de barrios marginales y está hecho por gente que reivindica una serie de cosas, hace críticas a la sociedad y pretende cambiar el mundo. Entonces, que tú aquí diciendo, soy lo que me da la gana ser... Ya, supongo que es algo inevitable, teniendo en cuenta que si tú despolitizas el rap de alguna forma te puede salir algo así. No, claro, es que te salen estas cosas, pero es que tú no puedes hacer hip hop desde La Moraleja, Dani Martín con 45 años que tiene, diciendo, me da igual ser cool, pues que es como... No sé, es que a mí me recuerda como a tu primo, el que se pone ciego en la boda y empieza... No sé, tiene como todo esto un rollo de boda. Ya. De, no sé, como de karaoke de boda. De borracho, ¿sabes? De bebido 2 cervezas y ahora quiero rapear. No, de verdad bien no está. Bien claro, no está. Entonces, claro, él a lo largo de la letra... Él dice pues que él no tiene etiquetas. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué coño dices? Que él se permite ser libre, que él solo fluye. Pero esta crisis, es que esta también tiene una crisis de los 40 encima, que no puede con ella, claro. Y yo lo entiendo porque yo estoy igual. Pero no hagas esto, por ahí no vayas. No, claro. Cómprate la puta Harley, hazte surfero. Exacto, se han creado ciertas cosas para no caer en el rap. O sea, lo de las motos, lo de Turquía, lo de tal, son cosas que se hacen para no hacer rap. Además, tú ya tienes pelo y eres rico. Pues tienes que irte a los 40, pues pásala follando, joder. Claro, con tus miles de novias que tendrás y déjanos en paz. O sea, no me hagas esto, Dani Martín, porque a mí ya no me quedan argumentos para defenderlo, porque es un chaval que a mí me caía bien y toda la gente de mi generación le odia y claro, a mí con esto me lo pones muy difícil. Ya. Bueno. Ha tensado mucho el acuerdo, Dani Martín. Totalmente. Y aparte este rollo de es gratis probar, tengo libertad porque me la permito. Eso es mentira. Porque si tú no fueras rico y estuvieras cantando una orquesta, de donde nunca tendrías que haber salido, y estuvieras ahí cantando pues las versiones de una orquesta, ¿qué libertad y qué mierda te permite? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va, hombre. Dices? Bueno, pues eso, me alegro mucho de que él pues recogiera el guante que le lanzamos en la temporada pasada y haya creado un hip hop. Pero a mí me parece que 2020 ya estaba siendo lo bastante complicadito como para esto. Solo falta que nos saque Disco Melendi y ya toman por culo. Pues sí, ¿quién es el siguiente entonces? ¿Quién tiene que sacar un hip hop ahora mismo? Pues yo creo que después de esto Melendi tiene que sacar también un tema entero de hip hop. Un disco de hip hop, a tomar por culo. Ya lo vaticinamos, Melendi MC. Vale. Es lo que debería pasar. Pues bueno, pues sigamos rezando a quien sea para que esto ocurra. Y por favor, Arcano, retírate, que estás haciendo mucho daño. Arcano, cierra la muralla. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Vamos a dejarlo en paz. Me llama a mí sin ser nada. ¡Oh, mierda! Bueno, pero ¿esto qué es? Me cago en todo un muerto, desgraciado. ¿Pero esto qué es? El libro de declamaciones. ¿Qué ha pasado, Óscar Tiburcio? Hemos recibido un audio que te pone fino, ¿eh? Que me apela. Que te interpela. Me pone fino. Me pone fino. Sí. Pues sí, sobre todo por algo que no entiendo, porque yo creía que era algo obvio. ¿Tienes un beef? Algo de cajón, sí, un beef. ¿Tienes un beef? ¿Con quién? Con Neus Ferri. Neus Ferri, que nos manda esto. Vamos a escucharla. Buen día o buenas noches. Vengo aquí a defender a capa y espada a la epiglotis, esa parte del cuerpo maravillosa con la que ya os habéis metido un par de veces y de la cual me declaro fan aférrima, con F. Primero que lo decís mal, yo creo que es porque os gusta y ya lo sabéis, pero un poquito de coherencia, por favor, porque con la de palabras raras y preciosas que yo aprendo de vosotros como buena todo maler, como epítome, tropo, disclaimer, por favor, no se dice epiglotis, se dice epiglotis, que significa que está por encima de la glotis, está por encima del bien y el mal, Escaliburcio, que esto sobre todo va contigo. Que no contento con eludir tu responsabilidad de aprender a tragar, llamas a este puto milagro que te salva de morir ahogado, pellejete. Que quieres 2 tubos, Dios. Mira, llevamos toda la historia exigiendo que los avances puedan cada vez hacer más cosas, siendo más pequeños y ocupando menos, y tú quieres 2 tubos. Es como si existiera un contenedor que tú le echas toda la basura y te la separa él por categorías y tú dijeras, no, a mí ponme 4 contenedores que ya los separo yo. ¿Acaso tú crees que va a ser tu bolo alimenticio tan listo de saber qué camino tomar? No, el que es listo es ese pellejete, más listo que tú y que yo.
Ahora, que si tú quieres 2 tubos, mandas tu reclamación a la evolución y que te los pongan. Que se te quede un cuello mínimo de ancho como tu cabeza o como tus hombros y entonces no te quepan esos cuellos de camisa que también te quedan. Bueno, como sabéis, soy medio logopeda y profe de canto y ahora con la moda me tengo que llamar vocal coach. Como sé que os encanta esto del coaching, te voy a dar mi diagnóstico. Escaliburcio, se te atraganta la vida. No culpes al milagroso pellejete de algo que tú no sabes hacer. Apúntate a mis clases de deglución y serás mi único y mejor alumno. Besis. Bueno, Neus Ferri es, como ella dice, es cantante, profesora de canto, estudiante de logopedia y una persona que sabe mucho. Sabe mucho de epiglotis, de laringes, de faringes, de todo esto. Doy fe de que ella tiene en su casa, de hecho, como yo lo he visto, como una laringe de juguete. O sea, de juguete no. Ya, sí, un croquis de esos. Sí, y ella sabe mazo de esto. O sea, he ido a topar con el final boss de la epiglotis. Sí, de hecho es la persona más autorizada que yo conozco para hablar de la epiglotis y parece ser que le has tocado un poquito los cojones. Pues sí, le he tocado el coño. Así ¿Qué tienes que decir? Pues tengo una réplica para su réplica. A ver, para el beef. Vaya, Neus, me has puesto en el sitio. Quizá podría soltarle este mismo discurso a mi epiglotis para ver si también lo colocas en su lugar y deja de intentar asesinarme cada vez que abro la boca. No podría estar más en desacuerdo con tu demagógico discurso, barriendo para la casa de lo oral y lo faríngeo que tan bien conoces por tu profesión de cantante. Y deja que ignore por unos momentos la admiración que te profeso, con F, para contarte que darle las gracias a la epiglotis por su función en la mayor parte de las ocasiones correcta es como darle las gracias a Donald Trump por no tirarnos misiles nucleares. El agravio comparativo que supone para otros órganos del cuerpo, como el corazón, es algo que me ofende personalmente. Permitámosle al corazón pararse de vez en cuando a ver qué nos parece. Dejemos de ver con los ojos inesperadamente cuando vamos a 120 km por hora en la autopista. Desmayémonos sin previo aviso cuando cargamos con el bebé de otro en brazos. Creo que queda bastante claro que la epiglotis es el sobrinísimo de alguien importante, puesto a dedo. O mejor dicho, puesto a amígdala palatina y condenando al resto del cuerpo a vivir bajo la amenaza constante de su ineptitud. Me hablas del retraso que supondría tener 2 tubos en vez de 1 y mencionas la posibilidad de vivir con un cuello del grosor de mi cabeza. Y yo te respondo que quizá un cuello como mi cabeza de gordo no me traería tantos problemas, que me he apuntado a pilates por dolor de cervicales, otras que tampoco se deben marchar muy lejos porque las tengo caladísimas. Quizá, amiga Neus, un cuello gordo es lo que necesitamos los seres humanos para ir siempre de frente y ser honestos los unos y los otros, acabando así con estos ambientes tan crispados que vivimos. Así pues, acabo mi réplica a tu réplica, quizá reconociendo mi desencuentro y falta de comunicación con ese trozo de membrana enchufado por la gracia de Dios, pues mi vida sigue dependiendo al fin y al cabo de este pellejete y no conviene enfadarle demasiado. Vale, yo he de decir que tú has decidido huir hacia adelante. Sí. Has decidido no bajarte del carro. Has decidido que este cartílago a ti es lo que esta cosa sea lo que sea, este pellejo, lo que sea, lo he buscado, lo de que es un cartílago. Es un cartílago. Yo soy una completa desconocedora de la epiglotis y tengo que desde aquí pedirle perdón, porque yo me he visto arrastrada por tu odio cerval epiglótico, sí, que además mi energía en ello te ha arrastrado. A mí tú me convenciste, yo te escuché, fue esto un canto de sirena y yo me vi arrastrada, pero después de escuchar a Neus tengo que decir que yo no estaba nada puesta, no me había documentado y he odiado a la epiglotis por puro contagio, y eso está mal, eso no se debe hacer, y yo desde aquí quiero pedirle perdón a la epiglotis y por extensión a todo el aparato fonador. Me parece fatal. A la laringe, a la faringe, a yo todo. Contra la laringe no tengo nada. Respect laringe. Yo desde aquí, de verdad, escuchando a Neus he pensado, nos hemos rayado. Me estás dejando solo. Te estoy dejando solo porque en esta tú has movida. decidido huir hacia adelante y yo no quiero tener el cuello de Fernando Alonso, Oscar. No. Pues no yo, sé. Lo que sea, prefiero morirme asfixiada, pero yo el cuello gordo no lo quiero tener. Ya. No me gusta el cuello gordo. Ya. Entonces, si es el precio que hay que pagar, tú dices que el cuello gordo te haría, no lo sé, puede te haría haber más alternativas. empático y no sé qué, pues a mí no. Pues no sé, puede haber otras alternativas. Déjame que piense, no lo sé. Vale, el caso es que, esto continúa.
Va a continuar, porque yo pienso, por lo pronto, preguntarle a nuestros oyentes si son pro epiglotis o no. O anti-epiglotis. O anti-epiglotis. Son gente de bien que ve la realidad y es que vivimos amenazados constantemente por este trozo de carne, o no. Yo solo espero que nunca te mueras asfixiado. Y porque si no las risas van a ser curiosas. Como gracias por no haberme muerto en el Casa Viva. Porque lo mismo te deseo a ti, que nunca te mueras atragantado. Bueno, de todas formas tampoco insistiré demasiado, si te mueres que tampoco... atragantado en el Casa Viva ya haces un doble tirabuzón. Pues sí, estaría del guay. chiste. No, porque... tampoco me pasaré demasiado porque, como he dicho en mi texto, tampoco quiero tentar demasiado la suerte, Claro. que nunca sabes hasta qué punto la epiglotis tiene cierta inteligencia o no. Exacto. ¿Hasta qué punto dice, a mí no me tientes? Porque donde hay ineptitud hay algo humano. Hay algo humano. Así es. Entonces tampoco quiero tentar demasiado la suerte. Bueno, gracias a Neus por este audio tan maravilloso. Muchas gracias pese a todo. Me ha gustado mucho. Sí, todo. es muy bien. Está muy bien que estemos aprendiendo cosas Efectivamente. sobre la epiglotis, que la verdad es que, bueno, para ti es muy importante. Tú te pasas la vida odiando la epiglotis, pero es verdad que los demás quizá no supiéramos nada de este órgano y ahora pues sabemos un poquito Sabemos más. muchísimo. Sí. Sabemos muchísimo. Sabemos Como muchísimo. que es horroroso. Epiglotis no. Epiglotis. Epiglotis. Vale, pues... Sí, eso igual nuestros oyentes no han aprendido a pronunciarla bien por Sí, nosotros. Sí. Igual por Neus sí, que Neus lo pronuncia muy bien. Sí, de hecho, mira, no sé por qué aquí en Google me ha salido ¿qué pasa si falla la epiglotis? Te mueres. La epiglotitis es un trastorno potencialmente fatal que se produce cuando la epiglotis, una pequeña tapa cartilaginosa, se inflama y obstruye el flujo. ¡Ojo, eh! O sea que puede ser peor. Puede ser peor de lo Ojo que yo con ya la he vivido. epiglotitis, madre mía. Mira, vamos a parar. Vamos a parar esto. Vale, pues nada, ya está. Hala, adiós. Pues ya está. Se ha acabado. No hay más. No hay más. Hasta aquí ya hemos llegado. tenido bastante entre conspiranoia y rap. Yo creo que... Que yo sí que tenemos creo, ves, suficiente. hablando, quizás detrás de lo del rap de Dani Martín sí que haya intereses oscuros y algún tipo de conspiración en la sombra, porque esto no puede salir de ningún sitio bueno. Intereses claros y pristinos te puedo asegurar que no hay. Así que nada, cierra la muralla para todos. Pues sí. Y nos vamos a despedir con una canción que se llama En Shock, de una banda que se llama Ex-Fan, que es la banda formada por Pat Escoín, que ya fue la cantante de Los Romeos, una castellonense. Fija, hasta ahí llega mi desprecio por Castellón, pero no por ella. Quiero decir, no sé yo de gentilicios, pero sí que sé de buena música, y esta mujer fue la hostia en los 80, luego lo ha vuelto a ser con bandas como Lula o Los Amantes, y ahora presenta, bueno, en 2019 sacó este grupo que se llama Ex-Fan, y esto es En Shock, y es una maravilla. Perfecto, pues la semana que viene más y o peor. Dices que vivo escondida olvidándome.